La siguiente charla, titulada Nanomedicamentos, vectorización, terenosis y nanorobots, corre a cargo de la profesora Carmen Álvarez Lorenzo. Carmen Álvarez es catedrática, compañera de la Universidad de Santiago de Compostela, es catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica y directora del Instituto de Materiales de la Universidad de Santiago de Compostela, instituto en el que yo trabajo. Cuenta con más de 30 años de experiencia, es joven pero tiene enorme experiencia, investigadora multidisciplinar en tecnología farmacéutica, biología, ciencia de materiales y medicina, incluyendo estancias en el MIT, un centro que comentó antes la profesora Maratalla, muy conocido en el mundo y más en estos campos. Ha sido pionera en el desarrollo de sistemas de liberación de fármacos, bioinspirados y sensibles a estímulos, así como en productos sanitarios personalizados capaces de liberar medicamentos de forma controlada. Es autora de más de 400 publicaciones, un número muy elevado, científicos y 20 patentes, también tiene desarrollos que se usan a nivel práctico, ha dirigido 34 tesis doctorales y ha liderado numerosos proyectos de investigación financiados a nivel nacional y europeo. Su trayectoria ha sido reconocida internacionalmente, figurando entre el 2% de los investigadores más citados del mundo en la Universidad de Stanford y entre los científicos más destacados pues, en España, farmacia y no solo en España, sino a nivel internacional, en temas como farmacéutica, ciencia de materiales y química. Carmen, podríamos estar hablando, pero bueno, en este momento. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a los asistentes, gracias por estar aquí escuchándonos en vez de estar disfrutando de la bonita ciudad de La Coruña. Pero Pepe y Rosa, me lo habéis puesto dificilísimo, porque después de hablar la doctora Moratalla a mí, en fin, me habéis creado una cierta ansiedad. Menos mal que no me dejasteis para la última, porque entonces... Bueno, pues... vamos a ver si como paso... Vamos a ver. Aquí. Vale. Bueno, voy a dar una... Sí, gracias. Voy a dar una pequeña visión de lo que es un nanomedicamento. Voy a empezar con unos conceptos muy sencillos para ir complicándolo un poquito más y ver un poco las capacidades que tienen hoy en día en la medicina personalizada, ¿no? Entonces, voy a empezar por... Está apagado, vamos a ver. A ver ahora. Sí, voy a empezar por definir qué es un medicamento. Lo conocemos todos, pero desde un punto de vista técnico, pues, y según la ley del medicamento, un medicamento es cualquier sustancia que, convenientemente administrada, permite diagnosticar, prevenir, paliar o curar un determinado estado patológico. Y en esa definición se encierran dos conceptos muy importantes. Primero es que hay algo que nos va a permitir diagnosticar, prevenir, paliar o curar, algo que va a hacer un efecto, que es el principio activo, el fármaco, pero tiene que ser convenientemente administrado, es decir, va a estar en una estructura más grande, que es la que le va a permitir extraer todo ese potencial terapéutico. Y esa estructura más grande, en la que están las moléculas del fármaco incorporadas, es el medicamento. Es decir, que un medicamento es una combinación de un fármaco con unas sustancias auxiliares que vamos a llamar recipientes, sometidas a un proceso tecnológico y al final tenemos las distintas formas farmacéuticas a las que estamos acostumbrados desde pequeñitos a tomar o a que nos administren, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tomamos un medicamento? Pues va a hacer un viaje por nuestro organismo. Y a ese viaje que hace el medicamento por el organismo le llamamos LAZME, que es el acrónimo, está constituido por las iniciales de las principales etapas por las que tiene que pasar ese medicamento. Entonces, imaginemos que tomamos un medicamento por vía oral. La primera etapa pues es tomar ese medicamento, el medicamento llegará a nuestro aparato digestivo, al estómago, en un momento en el intestino, se tiene que disgregar, se tiene que romper para liberar el fármaco que tiene dentro. Aquí tenemos la L, la primera etapa del camino. Imaginemos el Camino de Santiago, pues la primera etapa es esa, ¿no?
Una vez liberado, ese fármaco tiene que ser capaz de atravesar una serie de barreras que lo separan de la sangre. Ese proceso se llama proceso de absorción. Va a tener que hacer un viaje, va a tener que ir cruzando epitelios, va a ir teniendo que ir cruzando distintas zonas de nuestro organismo hasta llegar a capilares que lo arrastren hacia la circulación general. La segunda etapa del camino. Llega a sangre. Y la sangre es como una gran autopista y va a arrastrar a ese fármaco hacia distintos órganos o tejidos. En esos órganos o tejidos puede ser que el fármaco no haga nada, puede ser que ejerza su efecto terapéutico porque ahí están los receptores con los que tiene que interaccionar, puede ser que fuese mejor que no entrase porque igual causa algún efecto secundario. Es decir, se va a distribuir. Es la tercera etapa. Es un camino de entrada y de salida, es decir, no se permite, no se aprueba ningún medicamento por las agencias regulatorias en ningún estado, en ningún país del mundo, que tenga el riesgo de que el fármaco se quede permanentemente en nuestro organismo. Entonces, la siguiente etapa es que durante ese viaje que hace el fármaco, arrastrado por la sangre, pues también va a entrar en los órganos de eliminación. Principales órganos de eliminación, pues el hígado, donde se va a metabolizar, a biotransformar, o puede escapar del hígado y a lo mejor ser excretado, ser eliminado directamente por la función renal, por el riñón. Pocas veces ocurre, pero a veces puede ocurrir. Generalmente se combinan los dos procesos, la metabolización hepática, también en otros órganos, y una excreción por vía renal. Bueno, pues este LADME es muy importante porque en el concepto general que nosotros tenemos de un medicamento, el hecho de que pueda ejercer un determinado efecto terapéutico no depende de que el fármaco sea más o menos listo. Es decir, si nos duele la cabeza, tomamos un paracetamol. Si nos operan de cadera, tomamos un paracetamol. Si nos sube la fiebre, tomamos un paracetamol. Pero el paracetamol no sabe, cuando se introduce en nuestro organismo, si tiene que ir a la cabeza, porque nos está doliendo la cabeza, o a la cadera, porque nos duele aquí, o a los centros de termorregulación, porque tenemos una temperatura excesivamente alta. Es decir, el concepto tradicional de la terapia farmacológica se basa en inundar nuestro organismo con el fármaco, de manera que en ese viaje que está haciendo, arrastrado por la sangre, va a llegar a las zonas donde realmente tiene que interaccionar para corregir algo que está de una manera desorganizada o sobre la que tiene que actuar para curarnos, ¿no? Bueno, este es el concepto general y el 99,9% de los medicamentos que todavía están en el mercado funcionan así y funcionan bastante bien, ¿no? Pero hay algunos que necesitan una cierta modulación a la hora de entrar en nuestra sangre. Por ejemplo, se trabaja mucho en diseñar sistemas que regulen la liberación, de manera que esa liberación pues, pueda ser pulsátil, que los niveles de sangre no sean continuos, sino que varíen en función del tiempo, por ejemplo, ¿no? Pero otro problema importante es que en esta etapa de distribución, ¿cómo podemos conseguir maximizar que el fármaco acceda a donde tiene que llegar en ese momento, ¿no? Y de manera general, condicionado desde un punto de vista fisiológico, esa etapa de distribución, el acceso a un órgano determinado, depende, en primer lugar, del grado de irrigación de la sangre que llegue, del flujo sanguíneo que tenga ese órgano. Esa es la principal vía de acceso. Pero también depende de qué barreras imponga ese órgano a la entrada del fármaco, porque a lo mejor el epitelio no es muy permeable a ese fármaco, las características que tiene ese fármaco no hacen que pase fácilmente. Y después también depende de la afinidad que tenga el propio fármaco por algún componente que haya en ese tejido. Es decir, hay una serie de condicionantes fisiológicos sobre los que es muy difícil actuar desde el punto de vista de la tecnología farmacéutica, es decir, de los que hacemos los medicamentos. Eso es bastante difícil de corregir. Entonces tenemos que buscar otras opciones, ¿no? ¿Cuál es el objetivo terapéutico? Entonces tenemos que pensar en primer lugar qué es lo que queremos conseguir. Nosotros lo que queremos conseguir es que el fármaco en plasma, o si lo pudiéramos medir en sus receptores, donde tiene que actuar, supere una concentración mínima. Una concentración mínima que le permita ejercer su efecto terapéutico. Tampoco nos podemos pasar.
de concentración, porque si nos pasamos de concentración empezarán los efectos secundarios. Entonces tenemos que conseguir una concentración mínima, comprendida en un determinado intervalo terapéutico, en concentración mínima eficaz, entre la concentración mínima tóxica, y durante un tiempo determinado, porque para corregir un proceso patológico se necesita que el fármaco esté actuando sobre esas células, sobre esos tejidos, durante un cierto tiempo. Hay fármacos con los que es realmente difícil conseguir esto. Los nanomedicamentos yo creo que están basados en la ciencia ficción. Primero se pensó, ¿no? Julio Verne ideó muchas cosas que después fue posible materializar. Pues hay una película del año 1966, que igual os suena a alguno, que se llamó Viaje Fantástico. Traducido en castellano lo pusieron varias veces en la tele, ¿no? Fantastic Voyage, o Voyage, como se diga en inglés o en francés. Vale. Pues se trata de que el fármaco debe ser ayudado para llegar a determinados órganos o tejidos. ¿Y qué fármacos necesitan esta ayuda extra para llegar? Pues aquellos fármacos de origen biotecnológico que son extremadamente solubles o que tienen unas prestaciones físico-químicas, insolubles, que tienen unas prestaciones físico-químicas muy bajas para solubilizarse, para alcanzar esas concentraciones terapéuticas, para atravesar los epitelios. Entonces tienen que ser encapsulados en algo que les permitan mejorar estas limitaciones inherentes que tiene la molécula, ¿no? O puede ser que sean fármacos muy inestables. Pensemos en la terapia génica. Si metemos un pequeño fragmento genético, un ADN, un ARN, en nuestro torrente circulatorio, enseguida se va a degradar porque tenemos unas enzimas que lo eliminan muy rápidamente. Entonces, si queremos que realmente ese material genético llegue a las células a las que tiene que llegar, pues necesitamos enviarlo dentro de algo que lo proteja. El ejemplo más claro fue la vacuna del COVID, que nos pusieron a todos una inyección aquí en el musculito, ¿no? No era el material genético directamente, estaba encapsulado en unas nanopartículas lipídicas que le permitían acceder a unas determinadas células donde se podía manifestar ese efecto genético, ¿no? Y la tercera circunstancia que nos obliga a pensar en nanomedicamentos es que hay fármacos que son realmente tóxicos y llegan a un tejido que no es su tejido de destino. Pensemos en los fármacos antitumorales, son todos citotóxicos, o la gran mayoría son citotóxicos. Es decir, son muy tóxicos para las células. Y además resulta que las células sanas son mucho más sensibles a los fármacos antitumorales que las células tumorales, con lo cual, para matar una célula tumoral tendríamos que poner una dosis que mataría a muchísimas células sanas, ¿no? Entonces, necesitamos en algunos fármacos dirigirlos hacia zonas específicas y eso en farmacia se llama vectorización. Y los primeros sistemas vectorizables pues se basaron en unas estructuras que se parecían bastante a los sistemas de transporte que utilizan los humanos normalmente. Pues la albúmina es la principal proteína de transporte que tenemos circulando por nuestra sangre. Es una proteína grande sobre la que se pegan cosas y esas cosas van como en un autobús por nuestra circulación. Bueno, pues algo parecido fueron los primeros sistemas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de dosil, que bueno, es una combinación en la que hay unas membranas lipídicas que imitan un poco la pared de las células y están decoradas de una manera determinada, ¿no? Hoy ya no es ciencia ficción. Desde el año 1995 hasta el año 2023 se registraron cerca de 100 productos que se consideran nanomedicamentos y más de 500 se encuentran en ensayo clínico. Bueno, es bien cierto que hay una gran cantidad de cartera de moléculas en las primeras fases de desarrollo, es decir, que están en las fases 1 o 2, pero ya hay un montón de fármacos basados en la nanomedicina que han sido aprobados y que ya están en el mercado. ¿Para qué indicación? Bueno, fácil de entender los tratamientos antitumorales por ese efecto secundario tóxico que tienen estos fármacos sobre las células sanas. Pero también para infecciones, porque hay que conseguir que el fármaco entre dentro de la bacteria que nosotros queremos matar, ¿no? O
para algunos fármacos para el sistema nervioso central o para procesos de enfermedades sanguíneas, endocrinas, metabólicas, etc. Y hay que encapsularlos. Entonces, ¿cómo es ese nanosubmarino o nanotransportador que va a tener que llevar el fármaco por todo nuestro organismo? Pues generalmente son o liposomas o nanopartículas lipídicas. A veces también se usan fármacos conjugados a distintos anticuerpos o a distintos polímeros. Hay muchas estructuras que se están evaluando. En farmacia, cuando hablamos de nano, no somos tan estrictos como los físicos. Nosotros, cuando hablamos de nano, quiere decir que en una dimensión, pues el tamaño está comprendido entre 1 y 100 nanómetros. Pero eso no quiere decir que en las otras dimensiones sea más grande, pero en una dimensión sí tiene que cumplir este requisito. ¿Y por qué nos interesa tanto lo nano? Porque trabajar a escala nano permite aumentar muchísimo la superficie específica del material. Y en nuestro organismo, casi todas las interacciones, casi todos los procesos que ocurren en superficie. Entonces, si maximizamos la superficie de contacto, lo que vamos a tener es mucha más interacción con las células, vamos a tener muchas más interacciones con los fármacos, vamos a poder modular mejor los procesos biológicos, ¿no? Entonces, nosotros cuando pensamos en un nanomedicamento pensamos generalmente en una esferita, pero tenemos que saber que también pueden ser tipo nanofibra o nanorods o nanoplates. El tamaño, la forma, las composiciones pueden ser muy variadas. También se puede regular la carga superficial o la presencia de proteínas o agentes de vectorización en la superficie, ¿no? Entonces, hablábamos antes, ¿cuál es el camino que realiza pues, el fármaco cuando está incorporado en un medicamento clásico? Decíamos el ADME, son las etapas del camino, ¿no? El fármaco se tiene que liberar. Después tiene que ser ese fármaco libre capaz de ir atravesando los distintos epitelios hasta llegar a la circulación sistémica, y la circulación sistémica lo va a ir llevando a tejidos diana y no diana, y dependiendo de las características fisiológicas y de las peculiaridades de ese fármaco entrará o no entrará y después pues, se metabolizará y eliminará. Pero si usamos un nanotransportador, si usamos un nanomedicamento, las etapas del camino cambian el orden del camino. Cambia el orden porque el nanotransportador tiene que ser capaz de atravesar esos epitelios. Tiene que ser capaz de llevar al fármaco por el torrente circulatorio sin liberarlo. Tiene que distribuirse. Ese autobús tiene que mantener a todos los pasajeros dentro hasta llegar al tejido diana. Tiene que ser capaz, además de extravasarse, es decir, de salir en el momento oportuno de esa autopista de la sangre que lo lleva hacia los distintos órganos y tejidos, elegir el desvío adecuado para meterse en el tejido diana. Tiene que evitar los tejidos no diana. Y después, por supuesto, se tiene que eliminar del organismo. No se aprobaría nunca un nanomedicamento si hubiese el riesgo de que quedase para siempre en nuestro organismo. Todas las etapas aquí cambian. Primero se distribuye, después se libera el fármaco. Bueno, entonces los sistemas tipo nanomedicamentos los vamos a considerar como un courier, como un sistema de envío o de entrega. El nanomedicamento es el propio paquete que contiene algo muy valioso, que son las moléculas de fármaco, y tiene que ser capaz de enviarlo por el organismo hacia un determinado destino y asegurarse de que el destinatario recibe el paquete y lo abre, porque si el fármaco no saliese, no ejercería ningún efecto terapéutico, ¿vale? Claro, entonces, pues vamos a pensar, ¿no?, cómo es el camino. Vamos a pensar qué ocurre en el caso de que nos inyecten un nanomedicamento, ¿no? Los nanomedicamentos hasta ahora casi todos están pensados para la administración endovenosa. Ya hay algunos para administración nasal y otras vías de administración. Para la oral todavía no funciona muy bien, pero vamos a suponer que es vía endovenosa. Entonces, cuando una sustancia entra por vía endovenosa, la sangre venosa, al primer sitio al que va, recordando un poco de la fisiología, es a los pulmones, porque ahí es donde se produce el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, antes de que el corazón bombee esa sangre venosa, se tiene que oxigenar en el pulmón. Bueno, pues ahí en el pulmón nos vamos a encontrar con unos centinelas.
Unos centinelas que forman parte, lo vemos después, del sistema fagocítico mononuclear, que van a determinar un poco si van a dejar seguir avanzando ese nanomedicamento o lo van a atrapar. Si tenemos la suerte de que esos primeros centinelas dejen pasar al nanomedicamento, entonces esa sangre venosa va al corazón y el corazón entonces sí que ya lo va a bombear hacia todos los órganos o tejidos, ¿no? Entonces los primeros capilares sanguíneos van a ir hacia el bazo, en el bazo tenemos otros centinelas. Fijaros que el problema de los nanomedicamentos es que tienen un tamaño que es bastante parecido entre bacterias y virus, ¿no? Y nuestro sistema inmune está especialmente alerta a esos tamaños, porque es algo que tenemos que reconocer como extraño para defendernos, ¿no? Después del hígado puede escapar, puede entrar después del bazo va a pasar al hígado, ahí se puede metabolizar. Podemos tener aquí el riesgo de que ya el hígado, todo el sistema enzimático que tenga, pues sea capaz de destruir el nanomedicamento y ese nanomedicamento pues ya se elimine, pues por heces o por otras vías. Después va a ir a los riñones, y ahí también tenemos el riesgo de que se filtre ya directamente y que no siga avanzando hacia otros órganos, pero también podemos tener la suerte de que entre en el tejido diana. Y si entra en el tejido diana, aquí tendrá la opción de ejercer el efecto terapéutico. Después vamos a ver que puede entrar en otros tejidos, ¿no? Pero a nosotros nos interesa que nuestro nanomedicamento, cuando se administra por vía endovenosa, llegue a donde tiene que llegar y no sea reconocido como un material exógeno a eliminar. Y para eso es muy importante camuflarlo. Tenemos que conseguir que nuestro nanosubmarino no despierte a los centinelas de nuestro sistema inmune. Es decir, tenemos que darle una forma, un tamaño, pero sobre todo decorarlo con algo que lo haga silente, es decir, que no despierte las alertas de todo nuestro sistema de defensa, ¿no? Hay distintas maneras de decorarlos. Si no los decoramos, lo más probable es que queden retenidos ya en el hígado y en el bazo. Y bueno, si queremos tratar una enfermedad que afecta directamente al hígado o al bazo, pues estupendo. Se nos quedan ahí ya, no va a seguir avanzando más el nanomedicamento, pero podremos tratar una patología a nivel del hígado o bazo. Para hacerlos silentes, pues le podemos poner un escudo de camuflaje de polietilenglicol, que es algo que tiene muchos grupos hidroxilo, hacen una cubierta muy parecida a la que tienen internamente nuestros vasos sanguíneos. Se parece a eso. Entonces nuestro sistema inmune no lo va a reconocer. Pero también lo podemos dirigir, podemos decorarlos con unos anticuerpos que permitan reconocer alguna estructura característica del órgano o tejido al que queremos destinar, o a veces también directamente a los macrófagos, ¿no? Y hay muchos ejemplos ya en el mercado, como comentaba, de medicamentos que se utilizan hoy en día pues, para tratamiento de infecciones fúngicas, leishmaniosis, por ejemplo, los liposomas de anfotericina B, o en el caso de tratamientos antitumorales, pues liposomas de doxorubicina para tratamiento de cáncer de mama, ovario o sarcoma de Kaposi. Ventaja que tiene es que reduce efectos secundarios en tejidos o órganos no afectados por la patología y aumentan la concentración del fármaco en el órgano afectado por la patología. Entonces nosotros cuando diseñamos un nanomedicamento tenemos que tener muy claro pues, cuál es el viaje que tiene que hacer ese nanomedicamento por nuestro organismo para que sea capaz de llegar a destino, ¿no? Entonces vamos a tener en mente que por donde tiene que circular es nuestro torrente circulatorio. Y esa gran autopista tiene una serie de desvíos. Y tenemos que conseguir que el nanomedicamento sea capaz de encontrar ese desvío y sea capaz de extravasarse y llegar a las células afectadas por una determinada enfermedad. Es decir, tiene que ser capaz de superar este flujo, saber por dónde tiene que salir, cruzar esta matriz extracelular que lo separa de las células, que es una matriz muy densa y difícil de atravesar, ¿no? Entonces, la vectorización, digamos que usa
componentes fisiológicos intrínsecos a la patología, se llama vectorización pasiva. Y esa vectorización pasiva se basa en un hecho muy sencillo, y es que los capilares de los vasos que irrigan órganos afectados por inflamación, por un proceso tumoral o por un proceso, digamos, infartado, cuando está infartado el tejido, pues esos vasos tienen como unas fenestras, están más separadas las células de los vasos. Es decir, son más permeables esos vasos. Y esa mayor separación entre las células de los vasos lo que permite es que se cuele, porque tiene tamaño adecuado, el nanotransportador. Le resulta mucho más fácil extravasarse por esas ventanitas que tener que pasar el endotelio intacto, ¿no? Esto es vectorización pasiva. Y esto implica que el nanotransportador tiene que dar muchas vueltas por nuestro sistema circulatorio hasta encontrar esas ventanitas y, sobre todo, acumularse en la cantidad adecuada para revertir o parar la progresión de una determinada enfermedad, ¿no? La principal ventaja que tiene, incluso en estos sistemas más rudimentarios, incorporar un fármaco en estos sistemas es que si medimos la concentración de fármaco libre en sangre, va a ser muy baja. Y esa concentración, porque está dentro del nanotransportador, y entonces eso previene efectos secundarios a nivel sistémico. Pero si medimos la concentración de fármaco a nivel del tumor, vamos a conseguir concentraciones mucho más altas y durante mucho más tiempo que si lo administrásemos en una disolución de fármaco que estuviese libre. Y, de hecho, los nanomedicamentos que están hoy en día comercializados, lo que consiguen es que el porcentaje de fármaco que es del total que se administra, llegue a su diana, sea de en torno a un 10%. Y podemos pensar, eso es muy poco, es decir, que el 90% del fármaco se pierde. Sí, se pierde, pero hay que tener en cuenta la relación entre el tamaño de la lesión y todo el tamaño nuestro. Es decir, que se acumule un 10% del fármaco donde realmente hace falta es un porcentaje muy alto, porque si lo administrásemos libre, en disolución por vía endovenosa, solo se acumularía un 0,1% de la dosis. Es decir, vamos a aumentar 100 veces ya la concentración de fármaco en donde hace falta y reducirla mucho en los tejidos a los que no tiene que ir, ¿no? Depende, por supuesto, a la hora de diseñar un nanomedicamento, pues depende mucho de cómo son las características de las partículas, la composición, el recubrimiento externo, porque dependiendo de eso, pues es más fácil que queden retenidos en el hígado, en el pulmón, en el bazo, en el riñón, en el corazón. Es decir, o sea, hay toda una ciencia de materiales sobre eso, ¿no? Pero, como decía, la vectorización pasiva pues es interesante, pero le lleva mucho tiempo al nanotransportador acumularse en los tejidos dianas, porque solo aprovecha esta característica fisiopatológica del tejido afectado, ¿no? Entonces, un gran salto a la hora de diseñar los nanomedicamentos está asociado al hecho de que en el año 2003 se secuenciase por primera vez el genoma humano. Y esto ha aportado una información súper valiosa. La secuenciación del genoma humano fue un hito alcanzable porque colaboraron muchos laboratorios durante muchos años invirtiendo muchísimo dinero. Y secuenciar un genoma fue carísimo, pero hoy en día es muy barato hacer una secuenciación de genoma. Entonces, a lo mejor por menos de $100, 100 euros más o menos, pues se puede secuenciar la parte del genoma que sea más importante a la hora de diagnosticar o tratar una determinada enfermedad. Porque en nuestro genoma están las bases moleculares de muchas de las enfermedades que podemos padecer. Es decir, se puede saber qué es lo que está mal en alguna letra de ese genoma, que es el responsable de que se manifieste más o menos rápido una enfermedad. ¿Qué letras cambian entre unas personas y otras que hacen que esa enfermedad se manifieste de una manera o de otra? Y desde un punto de vista farmacéutico, que es lo que estamos buscando los remedios, es qué cambios en ese genoma determinan que el paciente responda o no responda al tratamiento, porque eso también es muy importante, ¿no? Y desde un punto de vista de la vectorización, el conocimiento de ese genoma nos va a permitir saber qué está alterado en la superficie del epitelio,
de los vasos que irrigan un determinado órgano o tejido o en la superficie de las células que podemos aprovechar para vectorizar el nanomedicamento hacia esas células. Y esto es lo que da lugar a la vectorización activa, es decir, vamos a decorar el nanotransportador con unas moléculas de reconocimiento específico de algo que se manifiesta, no digo exclusivamente, pero casi exclusivamente a nivel de la vasculatura que irriga ese tejido tumoral o las células tumorales o las células de otra patología que nos interese tratar, ¿no? Pongo el caso del tumor porque me parece que es más fácil de comprender, ¿no? Y esto hace que se acumulen más rápidamente aquí los nanotransportadores y pueda alcanzar más rápidamente la concentración eficaz, ¿vale? Pero una vez que, como comentaba, una vez que están ahí esos autobuses cargados con las moléculas de fármaco, esos nanos submarinos, necesitamos que se abran. ¿Y cómo hacemos que se abra un nanomedicamento al que hemos cerrado para que pueda viajar sin perder ninguna molécula por todo nuestro sistema circulatorio y ahora que de repente al llegar al sitio de destino se abra, ¿no? Pues tenemos que dotarlo de sensibilidad a estímulos. Tiene que ser capaz de reconocer algo ahí, en ese entorno, que es distinto a los demás entornos y que estimula, desencadena la liberación del fármaco, ¿no? Pueden ser estímulos externos o pueden ser estímulos internos. Hay polímeros y lípidos que pueden responder a distintas variables. Lo que tenemos que conseguir son concentraciones terapéuticas ahí, ¿no? Es decir, tenemos que conseguir pues, nanotransportadores que tengan muy bien unido el fármaco cuando viajan y que sea muy fácil de liberar ese fármaco cuando llegan a destino. Y, como he comentado, pues se pueden utilizar estímulos internos, por ejemplo, pequeños cambios de pH, de temperatura, concentraciones de biomarcadores que cambian en función de la patología, o estímulos externos, pues aplicar luz o una fuente de calor, un campo eléctrico, un campo magnético, ultrasonidos, etc., ¿no? Lo que queremos es que el fármaco se libere ahí, ¿no? Bueno, pues hay distintos materiales que permiten estas prestaciones, porque se desensamblan o porque se sufren una transición de fase volumétrica, es decir, se hinchan o cambia alguna conformación, ¿no? Bueno, dependiendo de la composición, pues vamos a tener distintos mecanismos por los que se puede también disolver, disgregar ese nanotransportador y también va a cambiar la posibilidad de que se biotransforme a nivel hepático o que se filtre a nivel del riñón, ¿no? Bueno, esta es una estructura de filtración glomerular, así un esquema muy sencillo que nos muestra que para que pueda filtrarse una sustancia a través del riñón, pues que tiene que tener un determinado tamaño. Y en general, un tamaño comprendido pues entre 2 y 8 nanómetros pues pueden cruzar ese filtro que es nuestro riñón, ¿no? Entonces, puede ser que el nanotransportador, si es muy pequeñito, ya se cuele y se filtre entero hacia la orina, o haya que esperar a que haya un proceso de degradación, a lo mejor estimulado por algún enzima de nuestro organismo, que lo haga más pequeñito y se pueda eliminar. Pero en cualquier caso, al final, ese nanotransportador tiene que ser eliminado, ¿no? Bueno, entonces ahora surge una preocupación. Surge una preocupación que también es una oportunidad, y es... estamos todos muy preocupados por los nanoplásticos y los microplásticos, ¿no? Porque ya se sabe que ya los tenemos en nuestro organismo. Los microplásticos o nanoplásticos son tremendamente contaminantes, pueden entrar por el medio ambiente, pueden entrar con la dieta y esos nanoplásticos o microplásticos se van a ir acumulando en distintos órganos o tejidos, son difíciles de eliminar, ¿no? Cuando se empezó con los nanomedicamentos y sobre todo pues ya más recientemente con toda esa preocupación de los nano y microplásticos, se empezó a pensar qué pasa con las mujeres embarazadas. ¿Qué pasa con las mujeres embarazadas? Porque digamos que la barrera que separa la sangre materna de la sangre fetal, desde un punto de vista barrera, es muy mala barrera. Y es muy mala barrera porque realmente tienen que pasar muchísimos nutrientes y muchísimas sustancias seguido desde la sangre materna a la sangre fetal para poder alimentar ese feto, ¿no? ¿Pasan los nanoplásticos? Pasan los nanoplásticos. ¿Pasan los nanomedicamentos? Pasan los nanomedicamentos.
Entonces, aquí surgía la preocupación, ¿no? De, bueno, pues, ¿qué va a pasar si tenemos un nanomedicamento? Y entonces, la primera cosa, siempre, sabéis que las agencias regulatorias son extremadamente conservadoras, dicen, no hay nanomedicamentos para mujeres embarazadas. Bueno, pero ¿y si la mujer embarazada tiene una patología? Pues no, nada de nanomedicamentos, ¿no? Pero fijaros, ¿qué oportunidad tenemos aquí tan grande? Y es la oportunidad de tratar in útero al feto cuando tiene una patología. Entonces, hay muchos nanomedicamentos que se están desarrollando hoy en día para tratar patologías de esa personita que se está desarrollando antes de que nazca, porque si se corrige antes de que nazca, pues es mucho más probable que no padezca ninguna secuela de esa enfermedad. Entonces, simplemente dejo aquí en el aire, que sepáis que se están estableciendo muchos tratamientos in útero basados en nanomedicamentos, aprovechando esta oportunidad de que esos nanomedicamentos tienen la capacidad para atravesar la barrera que separa la sangre materna de la sangre fetal. Entonces, no siempre son malos, ¿no? Hay que tener un diseño adecuado. Un poquito más allá, ¿qué le podemos poner al nanomedicamento además del fármaco? Pues le podemos poner un sistema de diagnóstico, unas nanoestructuras o nanopartículas que también estén alojadas junto con el fármaco y que permitan hacer un seguimiento por imagen de dónde está el nanomedicamento en cada momento y que cuando llegue a donde tiene que llegar permita hacer un contraste de imagen de la lesión. Sabéis que muchas patologías se diagnostican por técnicas de imagen. Pues puede ser pues, ultrasonidos visualizados con sistemas especiales, pueden ser MRI, o sea, por imagen de resonancia magnética, o pueden ser por otras tecnologías. Pero hoy casi todo se diagnostica por técnicas de imagen, ¿no? Pues podemos incorporar esos agentes de contraste de imagen en el nanomedicamento, ver la lesión, esperar a que el nanomedicamento libere el fármaco y ver en tiempo real, o al cabo de un cierto tiempo, pues si la lesión se ha revertido o no se ha revertido. Esto permite hacer diagnóstico, un seguimiento de la terapia y saber si realmente esa terapia es eficaz o no para tratar esa patología. Es decir, permite tomar decisiones en tiempo real sobre si a esos pacientes se les puede continuar el tratamiento porque se ve que la lesión se está corrigiendo, o el proceso patológico que sea, ¿no? Se está corrigiendo, o no está haciendo nada, es decir, pues vamos a cambiar porque estamos invirtiendo un tiempo y un dinero de un tratamiento en una persona a la que no le está haciendo ningún efecto. O incluso puede ser que se esté haciendo un efecto opuesto al que se buscaba, ¿no? Por lo tanto, esta nueva tecnología, que es la nanoteranosis, que combina diagnóstico y terapia en la misma estructura, permite discernir pues, a aquel grupo poblacional en el que iría mejor esa terapia, ¿no? Y hablábamos de que se aumentaba pues, 100 veces, ¿no?, la concentración de fármaco en el tejido diana con respecto a administrarlo solo. ¿Cómo podríamos incrementar más esa concentración? Bueno, como os comenté antes, el cruzar desde el vaso sanguíneo hasta la célula destino, cruzar toda esa matriz extracelular es tremendamente difícil porque es una matriz muy densa. A veces se compara pues, cómo sería cruzar una calle pues, en Nueva Delhi, ¿no?, o en una ciudad que haya muchísimo tráfico y además tráfico con elementos de distinto tamaño, porque en nuestra sangre están circulando elementos formes que son grandes y elementos muchísimo más pequeños, ¿no? Y eso es difícil, pero aquí, en la matriz extracelular, eso está además mucho más compacto, es mucho más difícil, ¿no? Y hay dos estrategias que son las que se están, y ya acabo en 5 minutos, y son con las que se están trabajando más. Primero, recubrir los nanotransportadores con membranas de células, las células diana, o usar nanorobots, ¿no? Entonces, el recubrimiento con las células diana lo que busca no solo es
potenciar la vectorización, pero es potenciar la vectorización utilizando lo que se conoce como una vectorización homotípica, es decir, lo similar reconoce a lo similar. Las células tumorales se atraen unas a otras porque tienen en su superficie una serie de ligandos que permiten que se reconozcan unas a otras. Y cuando envían unas vesículas, esas vesículas van a otra célula tumoral, no se van a otra célula de otro órgano diferente, ¿no? Bueno, pues podemos recubrir los nanomedicamentos con membranas de células tumorales para que vayan preferentemente a esas células tumorales. Pero también los podemos recubrir, por ejemplo, con las membranas de los glóbulos rojos, que eso permite pues, una circulación mucho más prolongada, o lo podemos recubrir con las membranas de plaquetas para evadir al sistema inmune, o si nos interesa que vaya hacia una determinada infección, pues a lo mejor podemos recubrir los nanotransportadores con componentes de las paredes de bacterias y de paso así estimulamos al sistema inmune, ¿no? Entonces se está trabajando mucho en todo esto de los recubrimientos. Y aquí seguimos teniendo, digamos, nanotransportadores que se mueven por difusión. O sea, avanzan hacia un sitio porque se mueven siempre desde donde están más concentrados hacia donde están menos concentrados, ¿no? Eso es una ley física de la termodinámica que se aplica siempre. Pero, ¿por qué no dotarlos de movimiento? Es decir, pues que vayan moviéndose directamente hacia donde nos interesa, ¿no? Y en nuestro organismo hay células que se mueven. Y fuera del organismo también, pero vamos, uno de los ejemplos más conocidos, bueno, pues aquí tenemos bacterias, pero tenemos sobre todo a los espermatozoides, ¿no? Los espermatozoides se mueven pues gracias a toda esa cadena de mitocondrias que le proporciona energía todo el rato. Entonces, a lo mejor podemos incorporar mitocondrias que proporcionen energía y ponerle un flagelo al nanotransportador para que avance hacia un determinado órgano o tejido. Bueno, esto dio pie un poco a lo que es todo lo de nanorobots, ¿no? Toda la nanorobótica, que bueno, pues fue, digamos, conceptualmente propuesto por Feynman hace muchos años, pero esa idea pues no se pudo materializar pues, hasta hace muy pocos años. Hace muy pocos años. Y, de hecho, los primeros sistemas autopropulsables pues, tienen una década, 10 años más o menos, y las primeras publicaciones sobre nanorobots capaces de penetrar en un tejido tumoral fueron del año 2023 y 2024, ¿no? Entonces, lo que se pretende es, con estos micro-nanorobots es que tener pues, nano o microsistemas móviles capaces de convertir una fuente de energía, que vamos a ver ahora 4 ejemplos cuál puede ser, en un movimiento eficaz, es decir, un movimiento hacia un destino determinado. Y ahí es lo más difícil, porque mover podemos conseguir que se muevan, porque podemos incorporar algún elemento que aproveche energía y eso hace que el nanotransportador se mueva. Pero generalmente ese movimiento es rotacional, vibra o rota, pero no queremos que vibre o rote hacia cualquier órgano o tejido, tenemos que direccionarlo y eso es más difícil. Entonces, para conseguir ese direccionamiento, generalmente tenemos que acudir a una fuente de direccionamiento externa, que hasta ahora son las más eficaces, más que las internas. Internos podríamos aprovechar a lo mejor un gradiente de concentración de glucosa o de alguna sustancia que hubiera en un órgano o tejido determinado y que facilitase ese direccionamiento. Pero lo que se está haciendo hoy en día es utilizar ese movimiento de rotación para que el nanotransportador vaya como penetrando a través de la matriz extracelular, pero por fuera se aplica un imán que es el que le dice hacia dónde se tiene que ir moviendo. Pero moviéndose avanza mucho más fácilmente que si fuera una estructura que no va rotando, ¿no? Porque hace ese efecto como de sacacorchos, ¿no? Y avanza mucho más rápido. Vale. Entonces aquí, pues eso, tenemos esta publicación del año 2023 que fue un poco el boom de la nanorobótica para la administración de fármacos. Y ya acabo con las conclusiones de que, bueno,
los nanomedicamentos lo que permiten es conseguir una concentración más alta donde hacen falta, que necesitamos más fisiología, que necesitamos más conocimientos, que necesitamos una interrelación con otros campos de conocimiento para que esto avance, esto es sin duda, ¿no? Y los nanomedicamentos tienen ventajas. Entonces yo creo que son realmente los que van a sentar un poco los pilares de la personalización de los tratamientos, para conseguir que en una sola inyección tengamos el diagnóstico y el tratamiento personalizado más seguro y más eficaz. Y nada más. Muchísimas gracias.